Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, corazón, me sorprendes, Tauro, de verdad me das miedo. ¿Por qué, Richard? Porque están creciendo las visualizaciones de lo que es en tu signo. Mi querido bisonte, muchísimas gracias, Tauro. Gracias por confiar lo que es en mi canal. Recuerda que es una lectura general, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo por YouTube jamás voy a entregar lo que es número personal, ni te voy a ofrecer mis servicios por los mensajes. No, me tienes que buscar tú, Tauro, no yo a ti. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿vale? Muy bien, mi bisonte. Carta guía, carta consejo con el tarot de los ángeles. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Tauro. Que Dios del universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver qué me dicen. Dice, la rueda, suerte, progreso, cambio, mi bisonte, Tauro. Te viene una sorpresa muy buena, Tauro. Muy buena, porque la rueda, cariño, es fortuna, es avance, es que algo sale a tu favor. También representa lo que es el signo de Capricornio, ¿vale? Entonces, mi bisonte, siento, corazón, que tus guías, tus ángeles, han estado viendo tu esfuerzo, han estado viendo tu dedicación, bisonte, y te viene esa oportunidad que tú tanto has estado esperando. Especialmente lo que es en la parte del dinerito, ¿vale? El money, cariño. Especialmente dinero, proyectos. El amor también puede ser, pero especialmente lo que es en la parte material, bisonte. Entonces, prepárate, Tauro, cariño. Yo en la descripción de mi video siempre pongo PayPal. ¿Vale? Yo qué sé, Richard, gracias por la predicción de Tauro. Toma $10. Toma 50, no, mejor 100, Richard. Mejor 100. Entonces ya conoces, ¿vale? Mi enlace de PayPal, cariño, en la descripción. Pero te viene suerte, Tauro. Es una semana muy buena para ti, mi bisonte. ¡Felicidades! Te voy a sacar lo que es signo. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido bisonte, signos, que Dios universo me ayude, mis consentidos. Alguien va a salir a decir, Richard, a todos dice que son tus consentidos. Es que yo tengo un corazón muy enorme, cariño. Soy como tu ex, amo a todo el mundo. Ay, por Dios. Me sale un Aries. ¿Cómo, Richard, que eres como mi ex? Sí, cariño, tu ex, el que te ponía los cuernos, amaba a todo el mundo, tiene un corazón enorme. Aries, me dice, Virgo, cariño. Me sale Géminis. Cierras con un Piscis o Acuario. Muy bien, cariño, mi bisonte. Sonríe porque eso es buena vibra. Algo bueno te llega, Tauro. Vamos a ver. Más iniciales. La letra Q, la letra C, la letra T, la letra U y la letra N, cariño. Muy bien. Vamos a continuar una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo. Mi querido bisonte, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, bisonte. Me sale lo que es la carta del 6 de bastos. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros es como que o estás en un tormento, un problema, o estás saliendo de un problema. Porque si te das cuenta que hay un personaje, cariño, que está como huyendo del fuego, bisonte, de la tentación también de la tentación. Pero sobre todo, mi querido Tauro, siento que tú estás buscando rescate. Siento que tú, mi bisonte, por más que la balanza esté inclinado en la parte negativa, bisonte, tu fuerza, Tauro, te lleva a aferrarte a la vida, aferrarte a tus sueños. Y eso es bueno, Tauro. Eso es bueno. Tú tan fácilmente no vas a renunciar a tus sueños. No vas a renunciar a tus ganas de ser feliz.
Y eso es bueno, bisonte. Me encanta tu energía, Tauro. ¿Qué has comido? Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 7 de tierras, cariño. Siento, mi querido bisonte, siento que alguien te va a echar la mano. Alguien te va a hablar de un proyecto, de un sueño, o alguien viene a rescatarte. ¿Por qué? Escucha. Inversión, evaluación, paciencia. Mira. Si te das cuenta, fíjate muy bien en esta carta, las cartas no solamente están pintadas por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Acá hay un personaje, un granjero. Este árbol está dando frutos, ¿vale? Detrás hay un ángel. ¿Qué quiere decir, mi querido bisonte? Que este personaje llega solamente a cosechar, a cosechar. Ha habido otra persona que ha sembrado para que dé frutos. Es como que me dan a entender, bisonte, que una persona viene a hacerte una propuesta y esta propuesta, cariño, es tentador y tentadora. Esta propuesta puede ser en el amor, esta propuesta puede ser en el trabajo, en el proyecto, cariño, ¿vale? Alguien te hace una propuesta. Pero no sé por qué siento, Tauro, bisonte. Yo sé que tú me dices, Richard, pero yo no puedo vivir sin hombre, Richard. Yo no puedo vivir sin mujer. Necesito carne, bisonte. Pero en estos momentos, Tauro, la suerte te acompaña en la parte económica. Me lo está recordando constantemente el tarot. La suerte en la parte económica. Yo sé que tú necesitas algo grande, Tauro, ¿vale? Necesitas un hombre venoso, cariño, que vaya al gimnasio. Pero esta semana tu suerte es el dinero. Apuesta en algo, yo que sé, cariño, firme ese contrato, saque ese préstamo. Es tu suerte. ¿Vale? Hombres hay por montones, mujeres hay por montones, de todos los tamaños, de todos los colores, cariño. Entonces, aprovecha tu suerte, Tauro, cariño, por Dios. Vamos a ver qué más me dicen, bisonte. Vamos a ver. Además, cuando una persona, cariño, tiene una estabilidad económica, hasta la mujer más guapa o el hombre más guapo se rinde a tus pies, cariño, ¿vale? Ay, Richard, es que yo quiero que me amen por amor. Tauro. Bueno, puede haber de repente un porcentaje pequeño que sea por amor, ¿vale? Pero, cariño, como dicen esa frase, la billetera mató al galán. Es así, cariño. La billetera mató al galán. Si tú tienes una estabilidad económica, si tú tienes una estabilidad emocional, tenlo por seguro que vas a conquistar a la mujer más guapa o al hombre más guapo, ¿vale? Entonces, tienes que prepararte, cariño. Dice, equilibrio, compromiso, autocontrol, moderación. Todo empieza a ponerse en orden. Vas a firmar documentos y quiero que te asesores. ¿Vale? Ay, Richard, yo me lo sé todo. No, busca una persona que te asesore, porque es muy importante para tu futuro, bisonte. Es muy importante. No sé por qué siento, bisonte, que también las cosas te empiezan a llegar por karma. Por karma te llega. Porque la carta del equilibrio representa la carta de la justicia, que también representa un Libra. Y nos dicen karma. Vamos a ver qué te llega más por karma, bisonte. Richard, que sea Pepelucho, Richard. Por Dios. A ver. Vamos a ver qué te llega por karma. Yo lo estoy diciendo que va a ser rico. Le da igual. Yo necesito un hombre, Richard. Lo necesito. Lo quiero a él. Ay, por Dios, bisonte. Y no me escuchas. Richard, yo necesito dormir enroscado con alguien, por Dios. Dice... La liberación, escucha. Finales, transformación, libertad, bisonte. Mira, yo sé, mi querido bisonte, que en este momento de repente tú me dices, Richard,
yo no quiero dinero, yo no quiero fortuna, yo solamente quiero al Kevin, yo solamente quiero a la Lupe. Sí, es horroroso, es horrorosa, es feísimo, feísima, pero lo amo, Richard, yo lo amo. Pero no te hace caso, cariño, no te hace caso. ¿Qué quieres que haga? Bisonte, siento, mi querido Bisonte, que tú vas a abrir los ojos, Tauro, y siento que muchos de vosotros van a hacer un cambio radical en su vida. Y este cambio radical, mi querido Bisonte, te lleva a tu felicidad, a tu fortuna. Posiblemente muchos de ustedes van a tener que soltar esa cucaracha que no te aporta nada, Bisonte. Y siento que te llega algo especial. Prepárate, guapa. Prepárate, guapo. Te me vas al spa. Tienes que estar así, peladita, peladita, cariño. Porque siento que vas a conocer a una persona nueva. No me habla del pasado, ¿vale? Yo sé que tú lo quieres. Es horroroso, sinceramente. Yo no sé que lo has visto, cariño, ¿vale? Te van las momias. Es horroroso. Pero viene una persona nueva. Es nueva. Porque está diciendo liberación, finales, transformación, libertad. Viene una persona nueva, cariño, ¿vale? Yo sé que te van las personas exóticas. Richard, es que mi ex me gusta porque es muy exótico. Solamente tiene un dientes, pero me recuerda porque parece un conejito. Solo tiene un diente, pero parece un conejito, Richard. Por Dios. ¿Tú no has tenido infancia? ¿Qué ha pasado? Dios mío. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Bisonte? Me encanta porque te viene la suerte. Me encanta, ¿vale? Y cuando las cartas me salen suerte para ti, yo hago el payaso, cariño, porque es felicidad. Cuando pasan cosas terribles, también me apago, ¿vale? Vamos a continuar, Bisonte. Vamos a ver qué te dice el tarot de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. A ver. Hay un canal, no me acuerdo el nombre. Hay un canal de tarot, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero me gustó su energía, me veía reflejado con él. Vale, una seguidora me lo envió. Luego, cuando me acuerde, se lo diré en el super chat. Dice, escucha el mensaje, Tauro. Dice, ¿vale? Siéntete bien ahora. Sé feliz ahora. Siéntete bien ahora. Eso es lo único que tienes que hacer. Si eso es lo único que obtienes de estas enseñanzas, entonces has recibido la mayor parte del secreto, cariño. Mira, Bisonte, cariño, mira, Tauro. Te voy a decir algo, cariño, porque yo te quiero, ¿vale? Yo te quiero. Te estimo molt. Te estimo molt. ¿Qué significa eso, Richard, en catalán? ¿Vale? Te quiero mucho. Te estimo molt, cariño. Mi Bisonte, aunque tu mundo se esté desboronando, se esté cayendo por pedazos, Tauro, aunque de repente no te vaya bien algo, lo que es en la economía, en el amor, en la salud, si tú das buena cara a la situación, todo cambia, Tauro. Todo cambia, Bisonte. Te viene la suerte, te viene el amor, te viene la tranquilidad. Todo cambia, Bisonte. Tienes que sonreír más. Tienes que ser positiva, positivo, aunque tu mundo se esté cayendo por pedazos. Porque el universo, Tauro, no distingue entre negativo y positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Si tú estás vibrando felicidad, te va a dar más felicidad. Pero si tú te levantas y dices, Richard, mi mundo es un infierno, todo es terrible, ¿cómo puede ser? Todo te va mal, mi querido Bisonte. Y yo eso lo practico. Yo a veces, cariño, tengo días malos, pero me reactivo, ¿vale? Me reactivo, me río de mí mismo. Y mira cómo estoy, cariño, jovencito. A mis casi 50 años ya, cariño. Vamos a continuar. A ver. Yo quiero preguntar, porque te estoy sintiendo, Bisonte. ¿Qué es lo que piensa de ti tu ex? A ver. O la persona que tienes al lado. Vamos a ver. Tema amor.
¿Qué es lo que piensa la persona que tienes al lado? La carta del caballero de bastos. Muy bien. Tú estás lidiando o estabas lidiando con una persona, cariño, que era muy intenso en algunas cosas. A lo mejor lo que es en la parte pasional, pero sin embargo, lo que es en el tema del amor, en el tema de hablar de lo que viene en el futuro entre vosotros dos, era una persona que no le gustaba expresarse. No, nunca sabías si esa persona te amaba o no te amaba. Siempre pensabas que de repente esa persona solamente estaba por ti, cariño, por tu cuerpo caribeño. Es esto, ¿vale? Por la carne, corazón. ¿Por qué te digo esto? Y esta persona no ha cambiado, ¿vale? Esta persona continúa así. Porque esta persona es muy pasional, pero de repente tú querías algo más. Pero esta persona tiene lo que es una armadura. Este personaje, cariño, se cuida, se protege. A lo mejor también ha tenido malas experiencias. Por eso que no es una persona que fácilmente te diga, Shatam, te amo, te quiero, Tauro. No, pero sin embargo te comía. Eso sí, te comía, Tauro. Pero esta persona, yo siento que se protege de algo. La carta del 10 de espadas. Es un personaje, cariño, que lamentablemente su pasado no ha sido bueno. Ha tenido muchas decepciones. Por eso que esta persona le costaba o le cuesta decirte, de repente, Tauro, eres como esa flor del Caribe que se posan las abejas para poder tomar tu polen, tu miel, ¿vale? Tú quieres una persona romántica, pero de repente te has topado con una persona que te dice, Tauro, ¿ya? ¿Preparada? Vamos a hacer lo que es el salto del tigre. Ay, por Dios, bisonte. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Pero Tauro quiere amor, Tauro quiere amor, Tauro quiere cariño, piropos. Qué guapa que estás, Tauro, qué guapo, de verdad te comería besos. A lenguazos, Tauro. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, puede ser que está lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta del juicio es un sí, puede ser que está lidiando con un Piscis. Las características, economía ya no, cariño, porque te va bien, ya te lo he dicho. Vamos a ver las características, cariño. Agárrate, bisonte, agárrate, porque te viene la suerte. Muchos de vosotros, bisonte, posiblemente estás sintiendo una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries, o de repente tú coincides con una persona en un centro deportivo, cuando vas a hacer yoga o cuando te vas al campo, reuniones, sientes una conexión con una persona muy fuerte. Puede ser de piel trigueña o piel blanca, cabello largo. La carta del as de copas. Que no te llame la atención que con esa persona con la cual tú sientes una conexión, te hable de sus sentimientos. La carta del 5 de espadas. Hay un personaje que quiere decirte algo, pero se pone nervioso o nerviosa. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. El as de copas puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis. Esta persona de piel blanca, cabello rubio, natural o pintado, cariño. Esa persona te piensa, quiere decirte algo, pero está un poco tímido o tímida. Bendiciones, bisonte. La buena vibra te sigue. Aprovéchalo. Siento que muchos de ustedes, el dinero te va a llegar, cariño. Vas a ser como Thalía, ¿vale? Mi felicidad, el dinero lo compró. Pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. ¿Lo has escuchado o no, cariño? Búscalo en YouTube, ¿vale? Mi felicidad, el dinero lo compró. Pues al hombre que amo no lo tengo yo. Hasta la vista, Tauro. Sé feliz. Bendiciones.